Bueno, se habla de que para el desarrollo de un país, por lo menos un país moderno, hacen falta ciertos profesionales de acuerdo a cada cantidad de habitantes. Por ejemplo, ingenieros, un país desarrollado tiene un ingeniero cada 50 habitantes, en el caso de la Argentina es uno cada 150, una cosa así, ese es el promedio, ¿no? Lo cierto es que para que los chicos cuando salen del secundario sepan qué orientación tienen que tener, de alguna manera recurren a los test vocacionales, apareció ahora la guía del estudiante y resulta que faltan médicos en la Argentina. Claro, mira, fíjate, lo presentamos a Juan Antonio Lázara, que es justamente el director de la Guía del Estudiante. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bueno, buen día, muchas gracias por convocarme a hablar de estas cuestiones tan importantes. Pues es que me acuerdo una vieja premisa, ¿no?, de la década del 80, ¿no?, cuando había muchísimos psicólogos y terminaban manejando un taxi, ¿no? Había oferta de psicólogos. Están faltando médicos, es increíble, porque el mi hijo el doctor es también otra frase histórica en nuestro país, ¿no? El problema es que nosotros tenemos una enorme cantidad de médicos en Argentina, tenemos un médico cada 350 habitantes, de manera que tenemos el doble de médicos que en Japón, pero están mal distribuidos, ¿no? Las universidades, que hay más de 115 universidades, producen graduados que vienen a trabajar a las grandes ciudades. Entonces tenemos una enorme concentración, 2/3 de los médicos están en Capital y Provincia de Buenos Aires, y el interior está desguarnecido, está desprotegido. ¿Y esto es una cuestión de políticas de federalismo? Mucho tiene que ver con también la gente que prefiere vivir en las ciudades, también hay políticas de Estado, no solo del gobierno nacional, también de los municipios, de las provincias. ¿Pero qué falta? ¿Incentivo? Y justamente... Ahí tenemos la cantidad, el crecimiento de las universidades en la República Argentina. Es exponencial, el crecimiento de las universidades cada vez más, ¿no? Y además la educación libre y gratuita, si se quiere decir de alguna manera, en la Argentina, que además trae gente de otros lados también para estudiar, ¿no? Y encima tenemos cada vez más población estudiantil. Tenemos medicina, claro, muchos médicos colombianos trabajando muy bien, de Venezuela, y muchos profesionales, pero como ahí estamos viendo, 2/3 de los médicos están concentrados en Capital. A ver, ¿hay lugares donde no hay médicos? O sea, una persona tiene una dolencia en su salud y tiene que ir y se encuentra con que faltan médicos para su atención. No faltan médicos generalistas, pero faltan especialistas. Ahora mismo se está cortando la ruta 3 porque en Las Flores, provincia de Buenos Aires, porque los familiares de un muchacho que murió, que fue al dentista y de repente por distintas circunstancias falleció, después de ir al dentista se desencadenaron una serie de circunstancias, dicen que es porque no estaban los verdaderos profesionales. Eso lo dirá la justicia. Bueno, ahí veíamos recién una placa que decía que el 66% de los médicos están distribuidos dentro de lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, y que el resto, el 34% restante, para la amplia geografía de nuestro país, me parece como un poquito poco, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, es impresionante. En La Plata vos te subís a un colectivo y hay 2 médicos arriba del colectivo, en la ciudad de La Plata, ¿no? Es altísima la concentración de médicos, igual que en Capital Federal, pero en el interior tenemos un gran drama y... Hay regiones en el interior que no tienen ni siquiera hospitales, regiones importantes. Es decir, distritos que no tienen hospitales generales o regionales. La falta de infraestructura también es un problema. ¿Por dónde va a trabajar el profesional? La falta de infraestructura, pero yo creo que más problema es la falta de buenos profesionales, porque durante muchos años se inauguraron cajas de hormigón, hospitales, pero después había que llenarlas, y se llenan con aparatos, que no hay tampoco, y con gente, que es lo que más falta. Vos podés inaugurar una universidad, por ejemplo, hay 130 universidades, pero no basta la caja de hormigón, hay que meter gente profesional que sepa enseñar, que sepa ejercer, en el caso de los hospitales, ¿no? Ese es el grave problema. Hace falta presupuesto y otras cosas. Formación, profesionales de excelencia. Esos médicos que se concentran en el área metropolitana aquí en Buenos Aires, ¿tienen trabajo o tendrían mayores oportunidades laborales si buscaran horizontes en otros puntos del país? Sí, muy buena pregunta. Tendrían muchos mejores horizontes. Hace poco estuve en Santa Fe, pedían una psicóloga, pero había que radicarse en Carlos Pellegrini, una localidad de la provincia de Santa Fe muy próspera. Pero el jefe, el presidente comunal, quería que viva ahí, ¿no? Que venga de Rosario, ejemplo, ¿no? Pero hay programas de fomento.
para los jóvenes médicos para que vivan o por lo menos hay un incipiente programa. ¿Hay programas de fomento? Sí, pero no es suficiente, no les alcanza a muchos y falta la cultura también de irse a vivir al interior. Tenemos una cultura muy urbana nosotros. Hay políticas de Estado que pueden ser insuficientes, pero después hay un problema cultural nuestro que es que el profesional quiere estar cómodo cerca del lugar de donde se recibió. Me recibo en La Plata, me quedo en La Plata. Me recibo en Buenos Aires. Hay una gran migración, ¿no? Porque en el interior también mucha gente que estudia o que tiene que viajar a los centros urbanos para poder estudiar no regresa a su pueblo. Eso también es un fenómeno que se ha dado y no es de ahora, es un fenómeno lamentablemente que atraviesa la historia, por eso las grandes concentraciones en las grandes ciudades, ¿no? Rosario, Mendoza, y además Buenos las especializaciones, Aires. Mucha gente viene a hacer especializaciones que se dan solamente en Buenos Aires. No soy de Mendoza, por eso le digo que puedo hablar con algo de autoridad de causa. Hay lugares como Luján de Cuyo, por ejemplo, que no tiene su propio hospital y es una región importante de Mendoza, grande, un centro urbano grande. Entonces digo, por ahí, hay que venirse aquí, hacer especializaciones aquí. Después cuando querés volver a buscar trabajo a tu lugar de residencia, no tenés dónde. Lo que pasa es que es un problema grave. Yo cito el caso de Las Flores porque este problema mata gente. Claro. Falta, por ejemplo, un muchacho tiene un problema odontológico menor y necesita salir corriendo a que le hagan una panorámica, a ver si tiene algún quiste, y no la hay que irse al hospital de Saladillo, hay que irse a La Plata, hay que venir. Y la gente que no tiene recursos... Juan, estás hablando del problema de Las Flores. ¿Por qué no entramos un pequeño detalle de qué pasó en Las Flores? En Las Flores había un muchacho, Ignacio, que fue al odontólogo y parece que por un encadenamiento de un proceso infeccioso que parece que no, según los familiares no se trató a tiempo, fue migrando en distintas instituciones y lo mandaron a la casa diciendo que era un mañero, ¿no? Y entonces ahora los familiares, luego del fallecimiento de este joven de 20 años, están pidiendo justicia, por eso están cortando ahora la Ruta 3. Más allá de lo que investigue la justicia, está todo el pueblo levantado porque sabes lo que pasa, y en muchos pueblos, o sea, Las Flores este es el caso que hay que resolver, pero después hay muchos pueblos del interior que uno tiene un problema, tiene que hacerse una resonancia, una tomografía, cualquier problema que uno pueda tener médico, tiene que recorrer a una gran ciudad y esperar meses. Y me gustaría contarte la metáfora de mi hijo. Mi hijo se curó de un cáncer. Cada vez que va al Garrahan tiene 8 médicos encima. O sea, yo llevo a mi hijo acá, de acá vamos 15 minutos de Garrahan, tiene 8 cirujanos, médicos, oncólogos. En el interior no es así. Este joven, ya te digo, tuvo que migrar de pueblo en pueblo hasta llegar a La Plata, que ahí no lo pudieron atender a tiempo y murió. ¿No es cierto? Entonces, ese es el grave drama de nuestro país. Si no distribuimos mejor a los profesionales, el tema de los enfermeros, disculpa que me apasione. Acá tenemos 3 médicos por cada enfermero. Hay más generales que capitanes, ¿no? Otro día vamos a charlar acerca de qué le conviene en búsqueda de una salida laboral, estudiar a nuestros jóvenes. Muchas gracias por invitarme y bueno, es muy importante esto porque no tener profesionales también nos puede matar. Claro, claro, disminuye el progreso si se quiere o lo ralentiza. Muchas gracias, Juan Antonio Lázaro. Juan Antonio,